El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, otra semana más, en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en el cierre digital y en todos nuestros canales, en YouTube, Podimo, Spotify y también en nuestras redes sociales, TikTok, X, Facebook, Instagram y, como les he dicho, todos los días en el cierredigital.com. Hoy es un hilo de la cometa un poco especial. Saben ustedes que la semana pasada no pudimos emitirlo porque precisamente en ese momento enterrábamos a mi madre y decidí que el podcast que teníamos grabado el día anterior pues no saliera a la luz, simplemente por respeto también a la figura de mi madre. Es un podcast, como les digo, especial porque ayer se producía el funeral en la Catedral de Albacete de la persona que más o menos ha marcado la vida periodística de quien hoy les habla, también la vida de todos mis hermanos, de mis 3 hermanos, de toda la familia. Y claro, ponerte hoy aquí delante de una cámara, delante de todos los fieles seguidores del hilo de la cometa, pues hombre, es un poco duro, pero mi madre tenía un lema, era que siempre adelante, pase lo que pase, siempre adelante. Y evidentemente, aunque nos creamos que cuando se muere una madre el mundo se debe parar, pues el mundo no se para, el mundo sigue, la vida sigue. Ya ven ustedes qué vida tan convulsa tenemos actualmente en España. Por tanto, como decía mi madre, pues adelante. Y aquí estamos, en el hilo de la cometa, donde vamos a seguir estando siempre que ustedes nos sean fieles. Pero ante todo les quiero agradecer el apoyo que nos han dado a mi figura, a las de mis hermanos, Ignacio, Javier y Álvaro, y bueno, y a todos los que nos rodean, porque han sido muchos los testimonios de apoyo. Y en estos momentos, cuando te falta un ser tan querido como puede ser una madre, cualquier apoyo, cualquier palabra de ánimo, pues es un bálsamo, ¿no? Es un apoyo fundamental para seguir adelante, y ustedes lo han hecho, y por tanto que estoy aquí sobre todo para agradecerles ese apoyo, seguir siendo fieles a nosotros, seguir estando ahí, aumentando cada día más el número de seguidores y de lectores del cierredigital.com. Y también porque en el fondo, saben ustedes una cosa, decía el otro día el rector del seminario de Albacete, cuando estuvimos dando el responso a mi madre, que la muerte de una madre nunca tiene justificación interna, no vas a encontrar nunca una justificación cuando se muere una madre, es verdad, nunca la encontraremos, pero sí que puede ser nuestra luz, nuestra guía, y seguirá siendo, porque si el cierre digital está aquí es precisamente por ella. Si yo soy periodista es por ella. Si yo sigo aquí con esta dignidad que intento tener, esta honradez que intento tener y sobre todo esa independencia que intento tener, pues se lo debo a ella, ¿no? Y si hablo de mucha gente siempre en el hilo de la cometa, qué menos que hablar de mi madre, ¿no? El personaje que nos ha creado, nos ha fundado, nos trajo al mundo, pero sobre todo me ha hecho ser periodista, ¿no? Y me ha hecho seguir aquí, estar aquí, me ha ayudado en momentos dificilísimos del cierredigital.com y bueno, pues simplemente se merecía que estas primeras palabras del hilo de la cometa de hoy fueran a ella y sobre todo a ustedes por ese apoyo que es vital y fundamental en estos momentos tan complicados y tan difícil para una persona. Por tanto, muchas gracias, de verdad, de corazón, por sus palabras de cariño, de ánimo y de seguir adelante. Y repito, como decía mi madre, siempre adelante, pase lo que pase, siempre adelante. Y por eso estamos aquí, y la vida sigue, como les digo. Y la vida en España, pues ya ven ustedes cómo está, convulsa 100%, ¿no? O sea, no, el mundo no se para. Y sobre todo cosas que venimos, miren ustedes, nosotros montamos el cierre digital en el año 2018, precisamente cuando el señor Sánchez hacía esa moción de censura al señor Rajoy. Quizá esta situación que estemos viviendo pues se la debemos al señor Rajoy, que no fue lo que tenía que haber sido, un hombre de Estado, y que en vez de refugiarse en defender a España, pues se refugió en un bar, a lo mejor tenía que haber cambiado los tragos por decidir me voy y convoco elecciones generales, y a lo mejor no teníamos que estar aquí en esta situación tan difícil que tenemos, pero claro, el señor Rajoy tenía 2 gallos en el corral, ¿no? Imagínense, la señora Cospedal
y la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Y claro, decidirse era muy complicado, ¿no? Nada más en partidos políticos donde todavía existía la dedocracia, ¿no? Donde un militante no es un voto. Miren que ahora lo quiere hacer desde el PP de Cataluña, el PP de Madrid, y todavía parece ser que en este congreso del PP un militante, un voto, no es así. Pero bueno, quizá eso, de esos lodos pues vienen precisamente estas aguas, ¿no? Turbias, y muy turbias, ¿no? Y bueno, pues el señor Sánchez llegó con esa moción de censura precisamente de limpieza de la corrupción, y lo que hemos encontrado es más corrupción aún, ¿no? Porque si el PP en aquellos momentos quizá tenía esa corrupción que denunciaba el señor Sánchez, y que era verdad en parte, pues ahora nos encontramos con una corrupción total, ¿no? Porque fíjense ustedes que las personas de confianza del señor Sánchez, fíjense lo que están haciendo, ¿no? Desde Ábalos hasta el señor Cerdán, secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¡Buah! ¿Dónde queda ya Chiqui Venegas, no? Aquel secretario de organización que investigábamos los periodistas en los años 90, pues eso ya nada. Comparado con estos monstruos, no es nada, ¿no? Porque ahora, bueno, tenemos verdaderamente artífices de presuntas corrupciones y presuntas tramas, ¿no? Como pudiera ser, presuntamente digo, el señor Ábalos y el señor Cerdán, hasta que la justicia determine, pero las pistas y las pruebas hasta ahora nos llevan precisamente a que son dos personajes que han hecho y aupado al señor Sánchez a través de cuestiones presuntamente ilegales y presuntamente chantajistas o corrupciones. Y ellos cobrando presuntamente, ¿no?, las comisiones a costa del dinero público, a costa del dinero de usted, de mí y de todos. Y bueno, pues eso desde el año 2018 venimos denunciando en el Cierre Digital, porque si hay un periódico que fue crítico, muy crítico en el señor Ábalos, fue el Cierre Digital. El Cierre Digital llegó a tener 2 querellas del señor Ábalos, pagadas por el dinero de la trama. Eso está en el sumario, que fue el medio que primeramente empezó a destapar las tropelías del señor Ábalos ya en 2018, ya en aquel desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Virgen del Pilar, cuando el señor Ábalos, en vez de estar en el Paseo de la Castellana, en la tribuna del Paseo de la Castellana, se fue a Perú con su familia. Y todo el mundo se preguntaba, el señor Ábalos, el señor Ábalos. El señor Ábalos estaba en Perú con su familia, haciendo seguro algún negocio, como hemos visto, con propiedades, casas que tiene en Perú. Y a partir de entonces empezamos a destapar todo. Empezamos a destapar la fundación que tenía, con la que empezó a comprar y a realizar bastantes negocios de cooperación internacional, con apoyo de juntas de comunidades socialistas. Empezamos a denunciar el nepotismo del señor Ábalos, cómo iba colocando a toda su familia y a toda su gente, desde su entonces mujer, Carolina Perles, hasta el señor Koldo, cómo colocó también a la mujer del señor Koldo en Renfe, cómo fue colocando luego a su mujer a dedo en la delegación del Gobierno de Madrid, con otro miembro del clan valenciano, como es el señor Uribe, hoy presidente del Consejo Superior de Deportes, y entonces delegado del Gobierno en Madrid, colocado a dedo a su mujer, o entonces mujer, Carolina Perles. Y así fuimos sucesivamente criticando y sacando de la basura las cuestiones del señor Ábalos. ¿Y qué pasaba? Nada. Pero el periodismo de investigación somos corredores de fondo, somos maratonianos. Y como maratonianos, al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo nos da la razón. Han transcurrido 7 años, más de 7 años de que empezamos a sacar las cuestiones del señor Ábalos. Todavía a día de hoy tengo una querella del señor Ábalos que está en el Supremo y espero que en pronto salga el veredicto y ojalá sea como tiene que ser y podamos levantar de nuevo la mano, la voz, por la defensa del periodismo y de la independencia y no del dinero utilizado para ir contra medios independientes. Pero no solo dinero utilizado para ir contra medios independientes, utilizaba a un policía, a un inspector de policía, para conseguir abogados y cuestiones contra el cierre digital. Está en el sumario, no lo digo yo. Y bueno, y del señor Santos Cerdán, pues lo mismo, más de lo mismo. Lo hemos venido contando. Nuestro corresponsal, nuestro hombre de investigación, Iker Gurpegui, conoce perfectamente la zona de Navarra. Todo el mundo sabía quién era Santos Cerdán. Todo el mundo sabía quién era Koldo. Todo el mundo sabía cómo había sido esa reconquista del señor Sánchez desde tierras navarras hasta llegar a la Moncloa. La utilización de medios, precisamente de porteros de discoteca, como era Koldo. No se olviden, porteros de discoteca, métodos utilizados por esta gente. Y lo fuimos contando, y el tiempo nos da la razón, y seguiremos contándolo.
Y nosotros no opinamos, no juzgamos, solo informamos. Y evidentemente la situación que hoy vivimos es una situación que si el señor Sánchez no conocía, solo me caben dos calificativos. O está ciego, que no está, o es tonto, que no lo creo tampoco. Entonces, no me digan ustedes que desde 2014, que eso comienza esa reconquista, que se llega a Moncloa en 2018 y ahora se entera el señor Sánchez de quién es Ábalos y de quién es el señor Santos Cerdán. Vamos a ver, mire usted, señor Sánchez. A usted, después de la pandemia, su mujer, Begoña Gómez, le contó todas las tropelías que tenía el señor Ábalos. Todas. Porque Carolina Perles se fue a su mujer a contarle todo, cuando se sentía ofendida porque el señor Ábalos estaba de juergas con determinadas señoritas pagadas con el dinero público o colocadas en empresas públicas. Y se cabreó de una vez. Y acuérdense ustedes ese tuit que publicamos en el Cierre Digital. Gatita no muerde a leona. Y se lo dijo a Begoña Gómez. Pa. Y le dijo todo. Y usted, cuando Begoña, su mujer, se lo cuenta, hizo claca, cortarcircuitó. Y fue por lo que echó al señor Ábalos del gobierno de España. Fue por lo que echó al señor Ábalos de secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. No quería que le salpicara y fue rápido, pero claro, había que conservar al señor Ábalos. Hombre, testigo negativo absolutamente de todo. Secretario de organización del Partido Socialista. Y había que mantenerlo en el Partido Socialista hasta ahora que lo han echado. Hasta ahora que lo han echado. Desde el 2022, fíjense ustedes, más de 3 años a sabiendas de lo que había, pero había que mantenerlo. Como que había que mantener su acta de diputado porque, claro, si no iba a cantar como está cantando ya y como va a cantar más a partir de septiembre. Repito, y como va a cantar más a partir de septiembre, como está cantando también Koldo. Porque como portero de discoteca sabe perfectamente grabar, sabe perfectamente vigilar, sabe perfectamente todos los trucos que tienen las tropelías de los bajos fondos. Y espérense ustedes a lo que va a venir. Pam. El señor Sánchez lo sabía, se lo había contado su mujer. Y le digo otra cosa, es que se lo cuenta también la ministra Carmen Calvo, porque Carmen Calvo vivía en el mismo bloque del señor Ábalos, el mismo bloque pagado por todos los españoles, muy cerquita del Paseo de la Castellana de Madrid, muy cerquita de nuevos ministerios, ahí vivían. Y las juergas del señor Ábalos las conocía Carmen Calvo. Y tanto llegó ya que le dijo también al señor Sánchez, joder, es que se está pasando un montón. ¿Cómo que se está pasando un montón? Si es que en esas juergas que había, esas juergas, el señor Koldo era el que llevaba a determinadas personas del género femenino a esa casa. Y esperaba allí en la puerta, mientras los guardaespaldas decían, pues bueno, eran conocedores. Entonces, ¿de qué nos están engañando? ¿De qué nos están engañando? Y bueno, pues vamos a ver, porque claro, escuchaba el señor Lambán, uno de los defenestrados por el señor Sánchez. Es que no quiere tener enemigos el señor Sánchez. Paje no es enemigo. Paje vocifera, dice cosas, pero luego ejecuta. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Porque los diputados de Castilla-La Mancha, en el Congreso de los Diputados, son de Sánchez, no son de Paje, no se equivoquen. Paje no tiene fuerza en su región, porque sí, porque es muy demagogo, populista, vocifero, pero poder, salvo su región, ninguno. Por eso dicen, ¿cómo es posible que los hombres de Paje, que es que no hay ni un hombre de Paje en el Congreso, todos son de Sánchez? Decía el señor Lambán que cree que el Congreso extraordinario en el 5 de julio en Ferraz, la sede del PSOE, ese comité federal que te van a tener, pues que va a ser nada, un paseo con otra vez como si fuera el gran dictador, como si fuera Franco, con gente en la calle, autobuses, Pedro, no te vayas, sigue firme, Pedro, la ultraderecha nos quiere matar. Decía Lambán, que es vergonzoso, no lo digo yo, lo dice uno de los entonces varones socialistas defenestrado por el señor Sánchez. En vez de tomar medidas, en vez de hacer una auditoría, en vez de decirle al señor Sánchez, mire usted ha venido a luchar contra la corrupción, no ha podido,
porque la corrupción le ha podido usted. Entonces, vamos a tomar otras medidas. Pero claro, si el PSOE, la presidenta es Cristina Narbona, mujer de Josep Borrell, papam. Es que hay que conocer quién es Cristina Narbona. Yo sí la conozco, porque yo la investigué en los años 90. Porque ya en los años 90 despuntaba. Porque luego fue ministra de Medio Ambiente del señor Zapatero, el clan. Zapatero, Sánchez, Narbona, todo un clan. Y el señor Borrell de fondo, en Europa. Narbona es la que toma determinadas medidas cuando hay que decir sí o no a cuestiones. ¿O quiere que se lo pregunte y se lo cuente una vez, señora Narbona, lo que ha hecho usted con determinados hoteles en las costas españolas? ¿Quiere que se lo cuente? Pues algún día a lo mejor se lo voy a contar. Entonces, ¿qué regeneración es esta? Ninguna. No puede haber regeneración. Narbona, Sánchez, Ábalos, Cerdán y todo un clan. Zapatero en el fondo detrás, con su relación con Venezuela, que le hemos contado minuto a minuto en el cierre digital. Solo nos tienen que leer para saber quién es Rodríguez Zapatero y qué vinculación tiene con el régimen primero chavista y luego de Maduro. Y claro, y luego dicen, bueno, ¿y el jefe de gabinete de Sánchez? Pues claro, el jefe de gabinete de Sánchez era Óscar López, cuando todas las tropelías. ¿Y dónde está Óscar López? De ministro. Y ahora de candidato a la Comunidad de Madrid, Óscar López, el secretario de gabinete de Sánchez, cuando se formaron todas las tropelías. Pero vamos a ver, pero es que usted está ciego o es tonto. Es que no ve usted o no veían lo que había, a pesar de que determinados medios independientes contábamos lo que estaba pasando. Y ahora, ministro, pero no solo ministro, va usted a ser el candidato a luchar contra la señora Ayuso. Pero ¿bajo qué categoría puede usted luchar? Cuando usted ha sido jefe de gabinete de Sánchez durante todo el periodo de las tropelías de los secretarios generales de organización del Partido Socialista Obrero Español. Pero claro, y el actual, el extremeño Diego Rubio, un tecnócrata, licenciado en Historia, que sustituye a Óscar López. Usted no ve venir el aire. Usted no es jefe de gabinete del presidente del gobierno. Y usted no ve venir el aire. No me extraña que usted esté carbonizado totalmente. Pero, ¿y el señor Juan Fran Serrano, el jienense número 2 de Santos Cerdán? Jienense, fíjense ustedes, Jaén. Pero ¿usted sabe quién era de Jaén? Claro, los muy veteranos. Conocemos todo lo que se forma en Jaén. ¿Saben quién está en Jaén? Gaspar Zarrías. ¿Saben ustedes quién es Gaspar Zarrías? El hombre de las cloacas del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. No había tema que se moviera en Andalucía sin estar Gaspar Zarrías. El hombre que negoció con Gil. El hombre que negoció con Isabel Pantoja. Cuidado, que eso lo contaré otro día. No había ficha en Andalucía que no se moviera sin el permiso de Gaspar Zarrías, como antiguamente lo era con Alfonso Guerra. Pues es de Jaén, como el número 2 de Santos Cerdán, el señor Juan Fran Serrano. Y sigo y puedo seguir. Pero hoy quizá vengo fuerte, porque a lo mejor el espíritu de mi madre está conmigo y me está iluminando para que una vez por todas intentemos entre todos erradicar la corrupción. Porque ya está bien de esta sociedad aborregada, acomplejada. Porque no es cuestión, señor Feijóo, de ahora decir que sean los miembros y socios del señor Sánchez lo que se levanten y qué tal. No, señor. Mójese usted ya de una vez, señor Feijóo. Porque no dice usted que hagamos un gobierno de coalición. ¿Por qué no dice usted que se retira? Que el Partido Popular se retira para hacer un gobierno de coalición por el bien de España. No. Que sean los socios de Sánchez los que digan y yo de jefe. Pues a lo mejor no es eso lo que quiere España. A lo mejor usted tendría que decir, miren ustedes, hago un gobierno de coalición. Y entre todos ponemos a lo mejor un presidente. Yo que sé, el que ustedes elijan. Pueden elegir desde el señor Felipe González hasta cualquier político catalán que quieran ustedes dentro de la democracia. Pero no, tengo que ser yo, soy yo. Eso no es el bien de España, es su bien solamente, señor Feijóo. Eso es solo su bien. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En ideas? ¿O estamos en personas? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos con Pedro o estamos con Alberto?
No, señor. Y entonces, entre todos, y sobre todo los periodistas, que cada vez, y lo digo alto y claro, son más de bandera, son más pagados, son más utilizados. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la honradez, tenemos que defender a una España sin corruptos, y una España donde todos seamos iguales. Solamente somos periodistas, solamente somos informadores, no juzgamos. Y así podremos levantar España, y así podremos acabar con la corrupción, simplemente defendiendo que la corrupción no es buena ni de derecha ni de izquierda. Los periodistas informábamos, dábamos noticias e inmediatamente tenían que dimitir. Así, desde el jefe de los servicios secretos a cualquier ministro dimitía. Hoy no dimite ni el tato. ¿Por qué? Porque no hay dignidad. Y porque los periodistas ya no somos nadie. Porque hemos perdido nuestra credibilidad. Y al menos hoy, lo digo alto y claro, vengo con fuerzas, vengo con espíritu. Y, como dijo mi madre, siempre adelante, pase lo que pase, siempre adelante. Y aquí lo seguiremos haciendo en elcierredigital.com y en su podcast favorito, en El Hilo de la Cometa. Ese podcast que cada vez tiene más seguidores, quizá porque contamos lo que otros no quieren contar o porque algunos desconocen lo que nosotros contamos. Pero siempre aquí, salvo el jueves pasado, que les pido disculpas, pero les doy todas mis gracias por el apoyo que nos han mostrado hacia mi figura y a la de mi familia. Y aquí estaremos todos los jueves, a partir de las 10, en todos nuestros canales. Spotify, YouTube, Podimo, redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, en elcierredigital.com. Y ahora vuelvo enseguida, porque no puede faltar nuestra Story Time en El Hilo de la Cometa. Seguimos aquí en El Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y en nuestras redes sociales, X, TikTok, Instagram, Facebook y en elcierredigital.com. Y nuestra Story Time de hoy va dedicada, como no, a nuestra querida María García, más conocida como Bárbara Rey, que vuelve otra vez a la polémica, vuelve otra vez al foco, o vuelve otra vez, como diría Sofía Mazagatos, al candelabro. Pues bueno, vuelve al candelabro, ¿pero para qué? Pues para contar más de lo mismo. Si es que se lo hemos contado aquí ya, en el Cierre Digital. Pero Bárbara Rey no cuenta la verdad. No cuenta bien sus orígenes. Cómo llega aquí a Madrid. De qué trabajó aquí en Madrid. Sus relaciones como gogó en la discoteca famosa de Juan y Junior, en la Gran Vía. Su relación con Peret. Sus relaciones íntimas con determinados personajes de aquellos años, de la UCD, fuera del señor Suárez, porque yo lo de Suárez todavía lo tengo entre interrogantes, no lo sé, de verdad, no lo sé. Siempre me lo habían dicho, pero no tengo la prueba. Lo que sí tengo la prueba es que estaba con su ministro de Presidencia, con el señor Joaquín Garriga Walker, con el que se iba a casar. Y Garriga Walker estaba, entonces, tenía mujer, pero era tal el amor hacia Bárbara o hacia María García que quería casarse con ella. Lo que pasa es que ya saben ustedes que murió muy joven, esa leucemia le apartó. Y entonces es cuando Bárbara luego ya se casó con Ángel Cristo. Ángel Cristo, que como les he dicho siempre, era un personaje totalmente siniestro, no fumaba, no bebía, solo se dedicaba al circo, a sus animales, casado con la trapecista de su circo, que muere de un cáncer repentino y eso le hunde en una depresión brutal. Tanto es así que vestía de negro continuamente Ángel Cristo. Y fue una noche cuando le dijo un amigo, venga Ángel, vamos a salir por ahí a dar una vueltecita y te animas. Y fue cuando fueron al Florida Park y allí se encontró a Bárbara o a María García y rápidamente pues se enamoró. Duraron 6 meses de noviazgo y se casaron y así salió todo. Dos personas antagónicas, diferentes y que lo único que hicieron fue hacerse daño. Pero esa es la verdad. Pero Bárbara o María García siempre compartía relaciones. Fíjense ustedes, con Resac, el gran delantero del Fútbol Club Barcelona, personaje clave en esa Cataluña de finales de los 70 y en ese Fútbol Club Barcelona. Tenía novia y Bárbara estaba ahí. Pero no solo hay, con Paquirri, el gran torero. Cuando Paco estaba, se había separado de Carmina Ordóñez y estaba con Lolita, la cantante, Bárbara estaba por medio. Pero llega Lolita, que tiene unos reaños buenos, importantes,
y llamó a Paco y le dijo: ven aquí, Paco, delante mío vas a llamar a Bárbara Rey y le vas a decir que estás conmigo y que no se vuelva a meter más en nuestra relación. Paco cogió el teléfono y llamó a María García, conocida como Bárbara Rey, y le dijo: mira, Lolita la tengo aquí a mi lado y me dice por favor que me dejes en paz, que ya no volvamos a estar más y que me dejes y que te vayas por tu camino. Y creo que Paco ya no volvió con Bárbara, creo, por lo que me contó en su día Lolita. Pero esa es Bárbara Rey. Y del Rey, nunca mejor dicho, cuenta lo que ella quiere contar, porque les voy a contar otra primicia. ¿Saben ustedes que al rey Juan Carlos le tienen que quitar el teléfono, los servicios secretos y Manolo Prado de Colón de Carvajal, que era entonces su mano derecha, para que Bárbara no le llamara? Porque es que le llamaba continuamente. No solo era Juan Carlos el que llamaba, era Bárbara también. Y como no había manera de que Juan Carlos, como ocurrió con Corina Larsen, cuando Juan Carlos coge el concepto femenino, no hay quien lo suelta, pues entonces le quitan el teléfono y le ponen otro. ¿Para qué? Para que Bárbara no tuviera ese número de teléfono y no le pudiera llamar. Y al final se llamaban desde una peluquería de una amiga de Bárbara. Y entonces se iba Bárbara a la peluquería y en la parte de dentro ponían ahí como un locutorio para que pudiera hablar con don Juan Carlos. Y eso no lo cuenta, pero sí se lo contamos aquí, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en elcierredigital.com y, como les digo, en todos nuestros canales. Y todas las semanas, los jueves, a partir de las 10. Volvemos hasta finales de julio con mucha fuerza, se lo digo ya, mucha fuerza. Y bueno, yo creo que esta Story Time por hoy está bien contada. Y volvemos muy rápido con nuestro último episodio, que es Galiacho contesta a todas sus preguntas que nos pueden dejar en las redes sociales, en lo que ponen comentarios, y nosotros se las contestaremos gustosamente y sin ningún tipo de censura. Volvemos enseguida, aquí en el Hilo de la Cometa. ¿Dónde? En su podcast favorito. Seguimos aquí, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en el Cierre Digital, en su podcast. ¿Cómo no? Es que es un podcast que contamos sin ningún tipo de censura, ni ningún tipo de interés, sino simplemente el informativo, el de contarles lo que está sucediendo en España. Y por eso ustedes me preguntan y por eso yo respondo. Marta Castro: Galiacho, buenos días. ¿La infanta Sofía no va a tener formación militar? Siendo la segunda heredera, ¿no debería? No debe. No tiene obligación ninguna, Sofía, en tener formación militar. Y si Leonor la ha tenido, ha sido porque no tenía más remedio, porque la reina Leticia no quería de ninguna manera que su hija tuviera formación militar, pero al final tuvo que tragar. Tuvo una formación militar y la sigue teniendo. Ahora ya saben ustedes que está en la fragata de Lezo, ahora volverá a subirse al Elcano, estará el día 16 precisamente en la base de Marín para rendir el día de la patrona, el día de la Virgen del Carmen, junto a su padre el rey Felipe VI, pues estarán allí, es el día de los marinos y allí estarán. Y luego a partir de septiembre estará en San Javier precisamente para pilotar los aviones que hace escasos días pilotó su padre. Recuerden, hace nada estuvo Felipe precisamente pilotando uno de los aviones que la princesa Leonor va a tener que pilotar. Pero su formación yo creo que es una formación importante y que le ha servido. Y como hoy ya les he dado bastantes cositas y pildoritas, la semana que viene les voy a contar una de lo que ha ocurrido de verdad en el Elcano con la princesa Leonor. Se lo voy a contar, pero prefiero dejarlo porque me falta simplemente un pequeño detalle y quiero confirmarlo. Siempre me gusta ser muy riguroso y tener todo muy bien atado. Me queda un pelín, pero les va a encantar lo que les voy a contar de lo que ocurrió de verdad en el Elcano y que no se ha contado con la princesa Leonor. Pero Sofía va por otro lado, y más a partir de ahora, es decir, Sofía ya tiene mayoría de edad, va a hacer lo que considere. Durante todos estos años, su madre, la reina Leticia, ha considerado que las dos tenían que ser semejantes, hasta que también Leonor tuvo mayoría de edad, las vestía igual, tenían iguales, incluso fíjense ustedes que como Sofía era mayor que Leonor y como la llevaba igualitas, Leonor se tenía que poner unas calzas en los zapatos para igualar
a su hermana y que fueran todas iguales, porque su hermana le sacaba ya una cabecita, para que vean. Pero ahora ya no, ahora ya Leonor y Sofía, yo creo que cada una van por un lado, se llevan muy bien, ¿eh? Las hijas, las dos hijas de Felipe VI y Leticia, yo creo que son fundamentales precisamente para esa armonía y esa cohesión que en estos momentos tiene la monarquía española. Y son piezas fundamentales en la unión de sus padres y en la cohesión de la monarquía en España. Otra pregunta, Eva Jiménez. Hola Juan Luis, ¿qué opinas de Vito Quiles? Hombre, en estos momentos y después de la editorial que les he dado, hablar de Vito Quiles es un poco hablar de un periodismo distinto al que yo me he criado, distinto al que yo me he formado, distinto al que yo enseño en las universidades. Es muy distinto, ¿no? A mí me gusta un periodismo riguroso, un periodismo no agresivo. No me gusta un periodismo de meter el micrófono porque sí. Me gusta respetar al prójimo. Me gusta preguntar cuando hay que preguntar. Me gusta analizar lo que dicen los demás. Me gusta respetar a los compañeros. Y no me gusta ser protagonista. Yo creo que el señor Vito Quiles tiene demasiado protagonismo. Y el periodista no tiene que ser protagonista de nada. El periodista es un informador, un notario de la actualidad. Llevo 40 años en la profesión. E intento no ser protagonista de nada. Solamente intento informar. Pero no quiero ser protagonista de nada. No quiero que me peguen. No quiero estar las algarabas. No quiero estar detenido. No quiero ser el foco de los compañeros. No quiero estar en el Congreso de los Diputados dando el número. No quiero meter el micrófono a nadie. Quiero respetar. Y quiero informar, eso sí. Y quiero luchar contra la corrupción. Pero contra la corrupción no se lucha así. El periodista tiene que tener la credibilidad con su información. Solamente. No tenemos que juzgar. No tenemos que opinar. Esto es otro caso porque estoy haciéndoles un podcast de opinión. Y yo creo que el periodismo de hoy en día, que hacen estas nuevas generaciones como la de Vito Quiles, quieren ser protagonistas. ¿Pero de qué? No me tienen que detener para que me conozcan. No tengo que ser el gallo para que me conozcan. Seamos simplemente informadores, pero claro, eso no te da relieve, pero claro, eso no te da estar en el palco del Bernabéu, claro, eso no te da estar por las televisiones, claro, eso no te da seguidores, claro, eso no te da popularidad, claro, eso no te deja entrar en las discotecas, en los de multitudes. Y este es el periodismo de hoy en día, y quizá esta corrupción que hoy vivimos sea precisamente que no hay una prensa crítica, libre, independiente, y que no sea protagonista. Y ya ha dicho bastante el señor Vito Quiles, querida Eva Jiménez. Y ya la última pregunta. Ricardo Ruiz, ¿qué nos puedes contar del bofetón de Macron? Pues le cuento una historia importante. Tengan cuidado con la IA. La IA nos puede llevar a todo. Yo no digo que la mujer de Macron, que además es mucho mayor que él, le haya reado un poquito, pipi. Pero otra cosa es, a raíz de eso, todo lo que se ha formado. Porque la IA viene para destruir parte del periodismo. Por eso digo que estamos en una sociedad dificilísima de luchar contra la corrupción, y máximo cuando existen aparatos que fomentan precisamente la corrupción, ya que fomentan el mal periodismo. Y eso es lo que hoy me duele, y más en un día especial para mí. 40 años luchando, 40 años desde que empecé a ser periodista con el apoyo de mi madre, y veo que esto se va a peor. Y veo que la profesión periodística, desgraciadamente, está cada vez peor. Y esto es lo que tenemos, pero no olviden una cosa. Hemos venido para quedarnos. Hemos venido para quedarnos. Hemos venido para luchar por el periodismo. Hemos venido para luchar por la independencia. Y repito, y ya permítanme, como una loa a mi madre, seguiremos siempre adelante. Pase lo que pase, siempre adelante. Aquí, en el hilo de la cometa, en el cierre digital. Siempre. Todos los jueves y en nuestro periódico, minuto a minuto, intentando lo poco que nos quede. Servir a la libertad de España y servir al periodismo. Hasta la próxima semana y les reitero mi agradecimiento por todos los apoyos y muestras de solidaridad y de sentimiento que nos han dado a mi familia y a mí. Muchas gracias.